Pues bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña o esta breve plática, por la que creo que pues estamos todos interesados en un poco discutir, dialogar, intercambiar nuestras percepciones sobre lo que está pasando con las organizaciones de la sociedad civil, panorama actual de las organizaciones de la sociedad civil en México y su fortalecimiento en un entorno incierto. Como ya comentaba el doctor Moisés Fledman, Moisés Salinas, perdón. Pues he estado ya muy de cerca de la Universidad Ward desde que iniciamos en 2015. Mi trayectoria, pues, ¿qué les cuento? ¿No? Ya sí, creo que sobre la marcha iré dándoles mayores detalles y mayores anécdotas y experiencias. He trabajado en el sector público, en el sector privado, en el sector social. Y creo que al igual que muchos de ustedes, pues he llegado a este sector, pues un poco por coincidencia, un poco por casualidad y actualmente por convicción de que efectivamente es una de las formas más genuinas y probablemente, en mi perspectiva, de las más confiables para poder construir una sociedad mejor, para trascender, para poder contribuir a un mundo mejor, aun cuando pareciera que de pronto al día de hoy no tenemos un panorama muy alentador, ¿no? No sé si a todos nos pase, pero sí, al menos yo reviso todos los días las notas periodísticas y lo único que puedo confirmar es que pareciera que de pronto el mundo se ha eh, se ha puesto como propósito ser cada día peor, ¿no? Entonces, de pronto es un poco desolador. Creo que vivimos una etapa y un momento bastante complicado y de ahí hablar del panorama actual, pues hablar no nada más en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, sino que significa, ¿no? Pensar en qué momento de la humanidad estamos viviendo, qué momento se está escribiendo para la historia, un momento que me parece que por muchos motivos difícilmente podría asociársele o atribuírsele algún precedente inmediato, un momento que me parece que en medio de una etapa tan disruptiva como ha significado esta pandemia y que nos lleva a algunas preguntas o algunas coordenadas mínimas en términos generales como sociedad, en términos globales, ¿no? Como pueden ser estas que estoy ahora proyectando en términos de lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con nuestras rutinas, con nuestra forma de vida y lo que está pasando con la tecnología, al menos son tres ámbitos o tres coordenadas que me parece que son muy claras de cómo se está transformando la cotidianidad. Y en ese sentido, hablar del panorama actual de las organizaciones de la sociedad civil me lleva a pensar que no nada más estamos hablando de un panorama incierto para las organizaciones de la sociedad civil. Claro está, con algunas particularidades para las organizaciones de la sociedad civil, pero en general vivimos en un momento que se caracteriza por un alto nivel de incertidumbre, donde tenemos más preguntas que respuestas. No sé si todos compartan conmigo, pero desde no tener idea, en 2 semanas van a regresar los niños en formato presencial, no van a regresar, se van a reanudar las actividades, estamos en la tercera ola, lo cual significa que estamos peor o es el peor momento de toda la pandemia. ¿En qué momento realmente reanudaremos nuestras actividades? ¿Se logrará retornar a una nueva normalidad, como se ha dicho? Y eso, por supuesto, pues sumado pues a toda una serie de eventos que día a día nos hablan de que la incertidumbre pues es la constante de nuestra realidad, ¿no? No dejemos fuera lo que está pasando en Afganistán, no dejemos fuera lo que está pasando bueno, en situaciones tan complicadas o tan delicadas como las de Haití, ¿no? Y este mundo que nos envuelve y que nos pareciera, o hay días en los que de pronto pareciera que no tenemos la suficiente energía y ganas para poder continuar o para saber si algo está favoreciendo, está mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de qué está pasando con las organizaciones de la sociedad civil, pues significa muchas cosas y creo que es parte de lo que congrega tantos intereses, tantas personas que ahora veo conectadas. En principio, en saber, bueno, si ya el mundo pareciera que se está volviendo un poco loco y que no tiene un rumbo claro o un propósito bien definido, ¿qué está pasando con las organizaciones de la sociedad civil? Y en principio, pues creo que al menos desde mi perspectiva y desde los elementos de los que hoy dispongo, creo que afortunadamente, y digo afortunadamente, las organizaciones de la sociedad civil ya desde mucho tiempo atrás han estado acostumbradas a lidiar con la incertidumbre, ¿no? O sea, las organizaciones de la sociedad civil creo que al día de hoy
En contraste con otros rubros, como puede pensarse el corporativo, el mundo corporativo, el mundo gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil, si con algo han lidiado con más tiempo y con mayor frecuencia, a diferencia de otros ámbitos, es con la incertidumbre, porque son estas organizaciones que, si bien para efectos de la ley de fomento se entienden como organizaciones legalmente constituidas y con ciertas actividades que excluyen el ámbito religioso y el ámbito partidista, es un hecho que hablar de organizaciones de la sociedad civil, aun cuando tratemos de categorizarlas y de encontrar a todas en esta clasificación, es un mundo aparte donde dentro de las mismas organizaciones de la sociedad civil existe una clara heterogeneidad y una diversidad de organizaciones. No es lo mismo hablar de aquellas organizaciones cuyas finalidades atienden o se corresponden con fines como son la defensa de los derechos humanos, con organizaciones que tienen probablemente mayor antigüedad y que han realizado tareas en el ámbito educativo, en el ámbito de salud desde hace muchos años, ¿no? Entonces, hablar de organizaciones de la sociedad civil ya es hablar de una diversidad, pero también es hablar de aquellas organizaciones que surgieron en los márgenes, que surgieron en las orillas, que surgieron en aquellos ámbitos en los que, por una parte, la mayor parte de las organizaciones surgen en un ámbito en el que el Estado quedó rebasado y en ese sentido se explica un déficit del Estado a poder atender ciertas problemáticas sociales, y que son las organizaciones que muchas de ellas no surgieron constituidas, sino surgieron como experiencias o como consecuencias no buscadas de un grupo de trabajo, de una práctica profesional, de un grupo de personas que eventualmente lograron involucrarse, crear una problemática, establecer líneas de intervención, pero las organizaciones nunca nacieron, ¿no?, desde una plataforma que pudiera pensarse les favorecía. La evidencia empírica apunta a que las organizaciones de la sociedad civil vienen de una historia que muchas veces pareciera que vacila entre la improvisación y entre la innovación, ¿no? Porque si bien hay algunos avances que pudieron haber utilizado para poder atender ciertas problemáticas, la mayor parte de las organizaciones y los profesionales que nos ocupamos en organizaciones de la sociedad civil nos caracterizamos por ser multitasking, ¿no? Y por tener esa capacidad de poder hacer más con menos, porque eso no es algo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, si bien el mundo pareciera estar hoy por hoy en un punto de incertidumbre, uno de los puntos más altos de incertidumbre, al menos en términos contrastables con otros momentos de la historia, las organizaciones de la sociedad civil han sabido lidiar con esas situaciones. Entonces, un primer punto es: ¿qué está pasando con las organizaciones de la sociedad civil? Creo que es importante decir que las organizaciones de la sociedad civil cuentan o tienen capacidades que han desarrollado a lo largo de su tiempo y que, al igual que cualquier otra organización, en este momento estarán en un momento decisivo en el cual tienen que dar o demostrar esas capacidades, pero ciertamente también les puedo decir que la naturaleza y la caracterización que tiene una organización de la sociedad civil habla mucho más de muchas más capacidades que tiene un sector gubernamental burocratizado, paralizado y ahora en muchos sentidos deteriorado, o un sector lucrativo que, precisamente al fincar en su mayor poder, en su capital, evidentemente ante situaciones económicas resultan mucho más vulnerables. Por supuesto, esto no quita que las organizaciones de la sociedad civil siguen enfrentando diversos y variados retos para enfrentar el momento que actualmente nos ocupa, pero de entrada hay que reconocer que en esta caracterización de lo que nos hace y de lo que reconoce las particularidades de las organizaciones, tenemos ciertas ventajas y tenemos cierta historia que nos respalda y que nos favorece los momentos de incertidumbre. En ese sentido, podemos, tratando de establecer un entendido común con todos ustedes sobre para qué existen las organizaciones de la sociedad civil, sabemos que en los sistemas democráticos las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, representan o significan la incorporación de una diversidad de actores y de una incorporación e involucramiento de estos actores más allá de lo que les representa sus responsabilidades como ciudadanos comunes y corrientes. Representa una contribución a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos, y es donde, reitero, evidentemente la mayor parte de las organizaciones existen y persisten ante un déficit del Estado en ciertas problemáticas sociales, y un déficit que prevalece, que no por el hecho de incluso ante diferentes administraciones y ante diferentes cambios en el ámbito gubernamental persisten estas problemáticas, y esto lo conozco de forma, como experiencia muy cercana, les puedo
puedo compartir que durante esta administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tuve la oportunidad de ocupar cargos públicos en el sector salud y en el sector de derechos humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No lo tomen como presunción, no sé si es queja o presunción, pero por supuesto que lo que les puedo compartir es que al día de hoy mi convicción de desertar de estos cargos pues tiene que ver un poco con la situación que me tocó, de la que me tocó ser testigo, que al margen de que tiene muchas, que les podría platicar experiencias de las que si no hubiera estado ahí no podría yo dar cuenta, pero con independencia de eso, de lo que sí puedo dar cuenta, y al menos en uno de los sectores que por supuesto ha sido sumamente controvertido en estos años, ha sido el de salud, es evidente la necesidad de organizaciones que están muy por encima de lo que actualmente el gobierno tiene. Es decir, lo que me tocó vivir incluso en esta administración que se caracterizó por desterrar o por desplazar y despreciar lo pasado, es que todavía quedaron en un punto peor y más alejados de aquellas problemáticas que requerían un nivel mucho más especializado. Y de ahí que me tocó ser testigo que muchas de las veces quienes tenían respuestas más avanzadas tenían que ser las organizaciones de la sociedad civil, porque aún con la relación que este gobierno gestó y que este gobierno ha guardado con las organizaciones, definitivamente la necesidad persiste y el conocimiento y el capital de las con el que cuentan las organizaciones prevalece y se sigue desarrollando. Entonces, en ese sentido, sí hay un mensaje muy significativo de que las organizaciones llegaron para quedarse, aun cuando podamos suponer que hay situaciones un tanto adversas o hay circunstancias que hoy por hoy parecieran que no son tan favorables, difícilmente podemos suponer también que son suplibles por otras organizaciones, mucho menos por la capacidad del gobierno. Y eso creo que quedó incluso claro, ¿no? La semana pasada veíamos este convenio que se firmaba con Teletón, ¿no? A raíz de poder magnificar o poder fortalecer la atención a personas con discapacidad y que era una gran muestra que aún con cierto desprecio y con ciertas controversias que ha generado el gobierno actual, da cuenta de la necesidad que tenemos de estas organizaciones. Entonces, evidentemente, en un régimen democrático, la presencia de las organizaciones se entiende y se sostiene sobre el tiempo, sobre esta posibilidad de poder atender y poder generar mejoría para la población. Perdón, voy a abrir el chat. Estoy viendo que el chat está parpadeando. Vamos a ver. Sección. Voy a continuar por alguna. A ver. Ok. Las organizaciones de la sociedad civil en ese sentido sabemos que tienen dentro de sus facultades, de sus responsabilidades y de sus consecuencias la promoción de la participación de los sectores más vulnerables, la defensa de los derechos humanos, que evidentemente creo que es una de las corrientes más recientes, al menos en términos de lo que significa las organizaciones y digamos la experiencia o la trayectoria ya recorrida, y por supuesto pues la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de organizaciones de la sociedad civil creo que para todos y difícilmente creo que alguna de las personas que estamos aquí congregadas pueda estar en contra de estos supuestos que presume la presencia de organizaciones de la sociedad civil y que por supuesto llegar a este punto no fue de la noche a la mañana, no ha significado, no ha surgido de la espontaneidad, sino que nos habla de toda una trayectoria del ámbito social en México, del cual podemos reconocer a grandes rasgos y en una generalidad, pues que surge desde una relación entre el gobierno y las organizaciones, y que digamos que hasta antes de la ley de fomento, que ya representa una expresión manifiesta de un esfuerzo por regularizar y por llevar las organizaciones de ciertas concesiones hacia una actuación pública, hacia una actuación coordinada, tenemos claro que nuestro referente normativo por excelencia no deja de ser la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual surgió en el 2004 y que de ahí a la fecha tenemos una serie de avances que reflejan esta institucionalización, que reflejan esta mejoría, este fortalecimiento, pero sobre todo esta presencia y esta constancia de la sociedad civil de manera organizada y que
puede dar cuenta de que ya para el 2019 al menos estamos hablando de 41.335 organizaciones, de acuerdo a los registros, si no me equivoco, estos son los de los de CESOL. Cabe mencionar que siempre ha sido una complejidad contar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, siempre ha sido un problema saber cuántas son en realidad, pero aún sobre el estimado de 41,000, y que esto, aun cuando suena un poco, pues en términos absolutos, suena suficiente, al menos satisfactoria para la población, sigue representando una tasa por debajo de lo que representan otros países, ya sea Estados Unidos, ya sea Latinoamérica, como bien lo señaló en la lámina, y que no está de más mencionar, o que ya tendrán la mayoría de ustedes conocimiento, la mayor parte de actividad de las organizaciones pues se concentra en la capital del país. Creo que ha sido muy fluctuante el crecimiento y el dinamismo de las organizaciones en las diferentes entidades federativas, pero lo que es cierto es que si nosotros asumimos que las organizaciones de la sociedad civil al menos es una de las expresiones más explícitas e institucionalizadas, porque como bien mencioné antes, para hablar de organizaciones ya institucionalizadas, ya constituidas, hay un precedente que son los grupos de trabajo y hay una serie de tipologías que me parece que aún todavía no agotamos en la academia de clasificar, pero que es decir, las organizaciones todo el tiempo están en movimiento y creo que de ahí radica la dificultad de contabilizarlas porque hay algunas constituidas que no están funcionando, hay otras que están funcionando pero que no están constituidas, hay otros grupos de trabajo que apenas están en vías de constituirse y que este dinamismo que nos habla de que una organización tiene una lógica evolutiva, madurativa, precisamente hace difícil saber en qué punto está cada una de las organizaciones. No obstante, la Universidad OR desde hace varios años y desde sus inicios, perdón, ha estado comprometida precisamente con este fortalecimiento y por poder llevar a las organizaciones a un siguiente nivel en aquellas variantes o aquellas condiciones que se han identificado como relativamente más débiles, que tienen que ver precisamente con la profesionalización de las organizaciones y con la institucionalización. ¿Esto qué significa? Que si bien existe ya un gran número de organizaciones, aún así el poder entender su naturaleza desde qué tanto estas organizaciones han madurado hacia su interior y han dejado de ser grupos de buenas intenciones y han pasado a tener una lógica que implique incluso una organización del trabajo, que implique cierta estandarización, que implique la incorporación de ciertas dinámicas y ciertos mecanismos que representen confiabilidad para esa organización, pues a la luz de los resultados lo que encontramos es que hay una gran heterogeneidad, si bien ya había mencionado que hay una gran heterogeneidad en función de las causas, en función de las misiones y propósitos que tienen las organizaciones, también identificamos que hay una gran diversidad en materia de su nivel de maduración, en términos de que podemos encontrar desde organizaciones con una gran trayectoria, ¿no? Con 100 años de antigüedad, con 50, pero que al interior siguen trabajando con una lógica de grupos de trabajo, en una lógica que si bien incluso no sería ajena a lo que pasa con cualquier organización, pero que sigue demandando, ¿no? Un grupo selecto de personas y que conforme va transcurriendo el tiempo, estas organizaciones van perdiendo cierta capacidad para enfrentar los nuevos desafíos, ¿no? Más de una vez me ha tocado convivir o participar con organizaciones que efectivamente me hablaban de que hace 50 años o hace 30 años, ¿no? Las cosas eran mucho más sencillas, de que no había tanta competitividad entre organizaciones, las donaciones eran más sencillas, ¿no? Porque efectivamente las vinculaciones incluso con organismos internacionales eran más sencillos y que muchas de las veces incluso encuentro en las organizaciones como cierta partición entre las personas que han estado en la organización durante muchos años y las personas de recién ingreso, ¿no? Como visiones partidas donde donde se ha tejido una escuela tradicional, ¿no? De aquellos que todavía basan una organización, por supuesto, en la confianza, en la palabra, en el honor, pero que también suponen que todo sigue funcionando como en corto, ¿no? Y que hoy por hoy muchas veces quedan en desventaja ante las necesidades como puede ser la incorporación de la tecnología, como puede ser la
transición de lo cualitativo a lo cuantitativo, ¿no? Yo he visto en muchas organizaciones esta dificultad de empezar a reflejar resultados específicos, resultados de impacto, de incidencia, porque precisamente en otros momentos era suficiente y satisfactorio tal vez desde aquellos reportes plagados de fotografías, ¿no? Y plagados de descripciones narrativas, ¿no? De incidencia social, a hoy responder a donadores que han cambiado esa naturaleza hacia una demanda de resultados de carácter cualitativo, de cuantitativo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que precisamente en esta heterogeneidad que encontramos de organizaciones de la sociedad civil, al interior de las organizaciones encontramos diferentes niveles de profesionalización y que muchas de estas organizaciones, o que una de las reglas que he aprendido y que está demostrado en la evidencia, al menos en el ámbito administrativo, es que no necesariamente más años de vida de una organización representan una organización o correlacionan con una organización más profesionalizada o más institucionalizada. Como puedes encontrar una organización que ha sido recientemente conformada y que cuenta con elementos y mecanismos mucho más profesionales a pesar de tener una corta trayectoria, como puedes encontrar una organización que que a pesar de tener una gran trayectoria, no ha podido formalizar o consolidar ciertos mecanismos que hablen sobre una administración, sobre una sistematización, sobre una formalización o incluso, ¿no? Todavía lo vemos y ya lo hablaré más adelante sobre los desafíos que encuentro en las organizaciones actualmente, en esta regulación entre la relación del equipo directivo operativo y su relación con el consejo o con el órgano de gobierno, ¿no? Entonces, son muchos los ámbitos que hacen diversas a nuestras organizaciones de la sociedad civil. Y desde ahí que precisamente tengamos una dificultad desde el ámbito académico, porque muchas de las preguntas que persisten en sus organizaciones aún no han llegado a la teoría y mucho menos a la academia. Es decir, muchas de sus preguntas siguen y persisten en la práctica, porque ante tanta diversidad y ante un ámbito relativamente reciente, o reciente en contraste a lo que significa el estudio de las organizaciones en el ámbito lucrativo, corporativo, no se diga en el ámbito gubernamental, seguimos en cierta desventaja donde hay más preguntas que respuestas y que parte de esto nos implica que en el ámbito académico tengamos que hacer planteamientos de intercambio y de diálogo, porque evidentemente las respuestas no se van a construir solo desde la academia, sino que tienen que contar o disponer de este intercambio con ustedes para poder seguir avanzando en la formulación de nuevas propuestas que apoyen y que orienten hacia la consolidación de las organizaciones de la sociedad civil. Entre otros datos, encontramos que efectivamente, si nosotros pretendemos hablar del panorama actual de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, es importante referir que las organizaciones de la sociedad civil tienen ya una importancia en el ámbito de contribución en el Producto Interno Bruto del país, en el ámbito de la empleabilidad, creo que es uno de los rubros probablemente con el que más me he enfrentado, porque bueno, mi especialidad en mi ámbito profesional tiene que ver con la administración de recursos humanos y ahí aún persisten muchas inquietudes, muchas dudas sobre cómo se administran los recursos humanos. No hablemos del voluntariado en México, por supuesto la legislación del voluntariado sigue todavía muy atrás, ¿no? Solamente algunas entidades federativas cuentan con alguna regulación normativa sobre el voluntariado. Y precisamente el ámbito de la contribución que hace las organizaciones de la sociedad civil, ya por una parte en el ámbito económico y en términos de empleabilidad, si bien aún todavía tienen configuraciones diversas, podemos presumir que ya tienen una importancia relativa y que ya nos habla de que esta cantidad de organizaciones también tiene un papel preponderante, ¿no? En el ámbito de desarrollo económico. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil, y haciendo un recuento, un resumen de esto que he comentado, como bien he mencionado, es un hecho que aun cuando pudieran suponerse ciertas circunstancias adversas para las organizaciones, lo que es difícil suponer es que las organizaciones podrían desaparecer. ¿En qué sentido? En que las organizaciones disponen y cuentan generalmente con un capital humano, con un capital social y con un capital de conocimiento que las hace valiosas y que las hace o que las hace representar una serie de soluciones prácticas
que difícilmente ante un Estado deficitario en términos de problemáticas sociales y cada vez más alejados o más limitado para poder especializarse en ciertas problemáticas, las organizaciones siguen siendo una respuesta para la sociedad, una alternativa, en tanto que lo que tarda, y pensando en el Estado, por supuesto, está el ámbito corporativo que también podría implicarse, pero evidentemente los intereses son de manera distinta, pero que sí, al menos si bien los intereses de los que se ocupa las organizaciones de la sociedad civil tienden a estar más cercanos a las responsabilidades del Estado, para que el Estado habilitara instituciones que se ocuparan de esas problemáticas, la burocracia y el esfuerzo que requeriría lo dejaría muy por detrás o muy en desventaja del avance que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y que en ese sentido estamos en condiciones para suponer que las organizaciones de la sociedad civil continuarán atendiendo estas problemáticas. Es un hecho que dentro de las problemáticas y conforme a la propia naturaleza de prioridades que tiene la política pública, también existe una correspondencia o una priorización de las propias organizaciones de la sociedad civil, de las que hasta el momento se reconocen como más constante o con mayor constancia y valor en su permanencia, aquellas dedicadas al ámbito de la educación, al ámbito de la salud, aquellas que se conectan con beneficios directamente o con servicios directamente brindados a la sociedad, y que hay otras organizaciones que guardan otro tipo de naturaleza en su evolución, ¿no? Como pueden ser las medioambientalistas, como pueden ser las de derechos humanos, que por una parte guardan una mayor pugna con los intereses del gobierno, ¿no? Lo podemos ver simplemente, al menos en mi experiencia en Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que significa, ¿no? Los periodistas, ¿no? Lo que significa los derechos de terrenos, de reservas ecológicas, todavía guardan mayor discusión y mayor pugna con el Estado que la salud y la educación, ¿no? Simplemente por poner algunas coordenadas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si bien, como yo lo he comentado, esta administración no ha brillado por tener una consonancia, una alineación con las organizaciones de la sociedad civil, algo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si esto sería suficiente y si en un momento dado, en un esfuerzo más enfático o más orientado para desaparecer las organizaciones de la sociedad civil, esto pasaría, ¿no? Lo que encontramos en principio es que no. O sea, lo que encontramos es que aun cuando esta administración inició con una postura enérgica contra las organizaciones de la sociedad civil y que aun cuando cada vez que se distrae el presidente, pues le salen sus verdaderas motivaciones y creencias sobre estas organizaciones, aún así, ¿no? Tenemos que al día de hoy las causas por las que trabajan las organizaciones y su involucramiento y el entretejido social que guardan con la sociedad hace difícil suponer que el ámbito de las organizaciones pueda desaparecer. Aún así, aún cuando la relación gobierno-organizaciones de la sociedad civil no sea de las más favorables, entonces lo que supone es que se habilitan nuevos desafíos y nuevos retos para las organizaciones ante una relación no tan favorable, no tan cordial, no tan armónica, ¿no? Que al menos en lo que ha transcurrido en este tiempo, pues ha sido entre estira y afloja, ¿no? Pero que eventualmente sí puede suponer que las organizaciones, en tanto que continúen fortaleciéndose hacia su interior, fortaleciendo su capital de conocimiento, su capital social, eventualmente van a continuar, ¿no? En esta consonancia con la sociedad y de alguna manera en esta trascendencia. Eh, Me viene a la mente que uno de los referentes tal vez más cercanos que es ajeno a México sería el de Brasil, que en su momento fue un ejemplo y fue un referente de lo que significó durante el gobierno de Lula, ¿no? Y que aún así hubo muchísima producción de estudios sociales en relación a toda esta dinámica social en la cual había esta participación social, había este involucramiento de organizaciones de la sociedad civil y que aún
cuando terminó Lula y vinieron los gobiernos de derecha en su manifestación más expresa en el actual presidente Bolsonaro, las organizaciones persisten. ¿Qué fue lo que se encontró o qué es lo que nos dice la experiencia brasileña? Que eventualmente persistieron otra vez las organizaciones que tenían mayor correspondencia con servicios directamente explícitos hacia la sociedad, que era educación y salud, que las organizaciones que lograron resistir a esta, le llaman generalmente los politólogos giro a la derecha, ¿no? En Brasil, fueron aquellas organizaciones que tenían mayor consolidación hacia su interior y mayor fortalecimiento. De ahí que algunos estudios atribuyan que una organización en promedio para madurar sus vínculos relacionales al interior de la organización tarda entre 7 y 8 años. Y esto pudiera para algunos sorprendernos porque justo cuando hablamos de relaciones humanas y de la complejidad que implica, sabemos que la maduración de una organización va más allá de tener reglas por escrito o que va más allá de tener procedimientos manuales y lo que muchos aspiran como una tecnificación de la organización. La maduración de una organización de la sociedad civil significa precisamente esta cohesión social y esta transición en donde podemos suponer aquellas organizaciones en las que aún no estando un director, las cosas siguen operando y siguen funcionando. Organizaciones que logran prever o puedan anticipar sus planes con cierta temporalidad, ¿no? Y que más que reactivas puedan trabajar bajo mecanismos propositivos, proactivos y de planeación. Organizaciones que puedan tener resultados de carácter cuantitativo y que en ese sentido puedan transmitir con mucha mayor facilidad el beneficio de su existencia. Y entonces el poder llegar a estas características no surge de la noche a la mañana, porque precisamente algo que podemos ver en la lógica madurativa de una organización de la sociedad civil es que no es fácil trabajar tratando de buscar el consenso y tratando de privilegiar la democracia. O sea, si nosotros al menos nos tratamos de mirar los referentes de cómo surgen las organizaciones o cómo se organiza el ser humano en su lógica interactiva, pues la mayor parte de la lógica en el ámbito corporativo, en el ámbito lucrativo, nos va a dar evidencia de que las grandes empresas han llegado a ser grandes empresas y en algunos momentos decisivos de la vida de esas empresas tuvieron o prevaleció una lógica autoritaria o un liderazgo autoritario. En el gobierno, pues, ¿qué les digo? ¿No? O sea, al menos en Latinoamérica tenemos suficiente experiencia como para saber que la lógica participativa para el ámbito gubernamental al menos no corresponde. Pero las organizaciones de la sociedad civil justo son aquellas organizaciones que aspiran a generar bajo mecanismos participativos acuerdos y atender problemáticas sociales en una configuración que al menos en una lógica más trascendental implica una configuración de intercambio. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos que incluso para la problemática social más sencilla que queramos atender, no pretendemos imponernos sobre esa realidad, no pretendemos colonizar un lugar, sino simplemente queremos construir y muchas de esas construcciones significan este intercambio, este involucramiento con aquel sujeto de apoyo, con aquel beneficiario. Significan las organizaciones de la sociedad simplemente en un dato que va a ser siempre contrastante respecto al ámbito corporativo y al ámbito gubernamental. El número de mujeres que participan en las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, siempre va a ser, o sea, no hay país, ¿no?, en el que no exista evidencia de que, por supuesto, en el ámbito social es eh, predominantemente son mujeres las que participan en estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, simplemente de ahí ya estoy citando una serie de características que hacen distinta la conformación, la génesis y la maduración de una organización de la sociedad civil, y que justo esto significa que la forma en que una organización se fortalece, trasciende a su historia, a su origen y se desarrolla es muy distinta a la que concursaría en el ámbito corporativo o en el ámbito gubernamental. Y que eso, al menos llevado a la evidencia empírica, significa que las personas se pongan de acuerdo, establezcan reglas, institucionalicen las reglas del juego, significa un camino mucho más tardado de lo que significaría en otros ámbitos, pero que hacerlo de manera distinta sería contravenir con la lógica de una organización, porque la mayoría de sus organizaciones se caracterizarán por tener valores que apelen a la universalidad, al respeto, a los derechos humanos, a la equidad de género, y que justo
al tratar de hacer visibles y vivir esos valores, por supuesto, la maduración al interior de sus organizaciones y cómo se relacionan incluso hacia el exterior representa más tiempo. De ahí que no me resulte al menos extraño que podamos hablar que efectivamente la solidez y la maduración en ámbitos relacionales para que una organización pase de un acuerdo, de acuerdos corrientes y comunes entre grupo, como a nivel de grupo de trabajo, a una organización que logra trascender y logra reflejar eso en su quehacer, a tener una identidad, a tener una transacción o al menos un intercambio con quienes trabajan, por supuesto, un periodo de 7, 8 años como la evidencia empírica, al menos en el caso de Brasil, lo ha arrojado, no me sorprende. Y que en ese sentido podamos distinguir que así como tenemos trayectorias distintas con otros rubros que nos colocan en el contexto actual en una postura diferente, también las características que tenemos deben de reconocerse como distintas para saber cómo fortalecernos, cómo desarrollarnos y cómo eventualmente representar una trascendencia en el ámbito de la sociedad civil. Entonces, de aquí que precisamente esta plática tenga que ver con la administración y el fortalecimiento de las organizaciones y que en este antecedente que les acabo de compartir, lo que he querido es reflejar esta distinción entre qué hace distinta a las organizaciones de la sociedad civil, qué hace distinta su situación actual, ¿no? A la del ámbito corporativo, a la del ámbito gubernamental, y que en ese sentido podamos entender qué hace distinta la administración de las organizaciones de la sociedad civil como una vía para su fortalecimiento. Eh, lo que queda claro es que en esta ambigüedad que guardamos actualmente en la relación con el gobierno, en donde pareciera esta relación un tanto de odio y amor o necesidad, se enfatizó una necesidad que ya venía acercándose cada vez más, ¿no? Es decir, la conciencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil de ser autosuficientes, de ser autosostenibles, me parece que no es de esta administración. O sea, ya era una necesidad, ya era una narrativa al menos cotidiana o frecuente que yo me encontraba en mi interacción con las organizaciones de la sociedad civil, donde no había una organización cuya preocupación no fuera la sostenibilidad. Lo que vino a hacer la administración actual fue todavía enfatizar esa necesidad, en tanto que se redujeron estos estímulos o estos incentivos que daba el Estado para poder promover el funcionamiento y la participación de estas organizaciones. Y que aún cuando el gobierno en su momento, en esta dinámica en la que pretendía el apoyo directo a la población y bueno, noticias están de sobra, ¿no? La eliminación de los refugios o del apoyo para las mujeres a través de estas organizaciones, no se diga en el ámbito de la salud. Pero a pesar de estas controversias y este propósito de disminuir o de eliminar cualquier relación con las organizaciones de la sociedad civil, lo que tenemos al día de hoy es que esa relación se hizo necesaria y se hace cada vez más visible, aun cuando no la quisieran ver. Y lo que se enfatizó durante esta administración, a mi parecer, es precisamente esta necesidad de que las organizaciones tuvieran o dispusieran de fuentes de ingresos confiables que les permitiera la sostenibilidad. Ahí es donde muchas organizaciones, y ante este dilema de cómo logramos esta sostenibilidad, pues al menos la respuesta desde el ámbito de la administración será, bueno, para lograr esta sostenibilidad, la sostenibilidad es una consecuencia, no es una causa. Y si tú quieres ser sostenible, una primer causa que tendría que ser atribuible para que tú seas sostenible es que seas confiable. Y si quieres ser confiable para poder ir a tocar diferentes puertas con diferentes donadores y poderlos involucrar en tu causa, en tu misión, en tu propósito, pues entonces tienes que parecer confiable, tienes que parecer que estás estructurada, organizada, organización, tienes que tener claro hacia dónde vas y tienes que tener muy definido, ¿no? Este andamiaje institucional de cómo funcionas, porque si yo voy y le digo a cualquiera como organización de la sociedad civil, ¿qué crees? Yo soy una organización que estoy preocupado por el último informe de la ONU y estoy empeñado en que tenemos que disminuir las emisiones, ¿no? Y me dicen, ah, sí, pues muy bien, me parece muy bien, yo comparto tu deseo, ¿no? Pero dime, ¿cuántos años llevas trabajando? ¿Estás constituida? Dime, ¿qué elementos me puedes brindar para que yo pueda confiar en ti, organización? Y si yo como organización digo, mira, la verdad es que
trabajamos de cuates, o sea, somos un grupo de trabajo, todos nos llevamos muy bien, nos conocemos desde hace muchos años, yo te puedo dar referencias excelentes por mi consejo, por mi órgano de gobierno, todos estamos muy interesados, muy preocupados. Ajá, ¿qué más? Pues tienes un modelo de intervención, ¿cuál es el programa con el cual operas? Pues mira, claro, tenemos un modelo de intervención que se organiza en 3 etapas generales, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son esas 3 etapas? ¿Cómo logras un resultado? Que si yo confío en ti como donante, como aquella organización a quien le confiero la posibilidad de lo que yo quisiera hacer, pero no tengo ni el tiempo ni me dedico a eso, pero tu organización eres la especializada, ¿qué me puedes decir para que yo confíe en ti? Y es ahí donde muchas organizaciones, al verse hacia sí mismas, se dan cuenta que no cuentan o que no pueden articular todos aquellos elementos que puedan reflejar esa confiabilidad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, no porque no lo hicieran, sino porque simplemente carecían de ciertos elementos, como es la documentación de procesos, como es un modelo de intervención, como es una serie de programas o de políticas y mecanismos al interior de la organización que no nada más conozcan los que son parte de la organización, sino que transfieran o que generen o representen una certificación, por decirlo de alguna manera, o una constancia para aquel que tuviera que confiar en ellas. Y ese es de ahí donde aparece, ¿no?, la administración como esta fórmula o como un ámbito de oportunidad que sí, al menos en mi experiencia y desde que iniciamos con el proyecto de la universidad y que fue parte de lo que motivó el crear y el constituir una universidad tan especializada, era ese, el poder identificar de pronto una gran voluntad, una gran intención, una gran trayectoria de muchas organizaciones, pero que a pesar de esa trayectoria aún seguían careciendo de estos elementos profesionalizantes. ¿Qué significa la profesionalización y qué significa la institucionalización? Por una parte, la institucionalización significa que las reglas de juego sean claras para todos, y cuando digo que sean claras para todos es cuando entramos en una dinámica o en una lógica donde la organización en una lógica tradicional supone que existe la organización, sus beneficiarios y sus donantes. Al día de hoy lo que se reconoce es que una organización, y no nada más en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, en cualquier ámbito, una organización está relacionada con una serie de actores a los cuales suele denominarse stakeholders, que son partes interesadas o partes afectadas por lo que suceda en esa organización en menor o mayor dimensión, y que esta serie de actores van desde el gobierno, la sociedad, la comunidad, los beneficiarios, en diferentes escalas de influencia, pero que una organización, que los efectos de una organización trascienden más allá de los inicialmente supuestos que se relacionan con de quién reciben y a quién le dan, sino que esa organización tiende a generar una capa de influencias que van hasta el medio ambiente, que van hasta nivel país, a nivel nación, a nivel región, y que eventualmente esos, en la medida que una organización sea consciente de ese nivel de influencia que tienen estas diferentes capas, va a ser consciente de cómo forma parte de un ecosistema, por denominarlo de alguna manera. Lo trataré de poner en términos más caricaturescos. Alguna vez en una clase de alta dirección, uno de los profesores lo que nos encargó a los alumnos fue que investigáramos todas las características de un animal, el que quisiéramos, el que eligiéramos, ¿no? Y entonces, al momento de hacer la exposición, lo que teníamos que justificar es por qué existía ese animal y por qué ese animal no se había extinguido. Obviamente esa pregunta te la formulaba al momento que hacías la exposición, no te había advertido o anticipado que te prepararas a eso, y en teoría uno tendría que llevar toda la información para poder justificar por qué un animal no se había extinguido. Al momento de formularnos esta pregunta, lo que sucedía es que te dabas cuenta que tenías un montón de datos, ¿no? Por supuesto, como en la lógica de Wikipedia podías saber el peso del animal, en dónde vivía, cuántos años vivía, cómo se reproducía, etcétera. Pero ante la pregunta del profesor de decirnos por qué un cierto animal no se ha extinguido, entonces te hacía visualizar que buena parte de la existencia de una especie es porque esa especie guarda correspondencia con las necesidades de su entorno, y que muchas de las veces para que un animal persiste es porque ese animal da, pero también entrega a ese entorno.
porque si bien se puede hablar, y por supuesto sin entrar en materia tan especializada, la metáfora es para que entendamos un poco las capacidades de resiliencia que cobra una organización, ¿por qué de pronto en el ámbito de las especies hay unas que han extinguido y otras que han persistido? Por ejemplo, la tortuga o el cocodrilo, ¿no? Que son especies milenarias, ¿no? Que han persistido durante muchos años y que a pesar de todos los cambios que les han pegado a otras especies para su extinción, estos persisten. Entonces, llevándolo esto a la lógica de las organizaciones, la pregunta es, ¿por qué tendría que existir y persistir una organización y por qué no tendría que extinguirse? Al igual como lo planteaban en esta clase de alta dirección, así como el animal, una especie, es una dinámica de intercambio con su entorno, en donde su entorno lo nutre, pero también él da algo a su entorno de tal manera que son parte de sí misma y que en ese intercambio se evita su extinción. ¿Qué pasaría si bajo esta lógica pensamos a las organizaciones y logramos suponer que la permanencia y la existencia de una organización también tiene que ver con este intercambio de su entorno y que efectivamente, así como la organización toma del entorno ciertos elementos, también lo regresa de tal forma que conforme va pasando el tiempo, esta relación se consolida. ¿Qué pasaría, y que lo podemos visualizar, con aquellas organizaciones que han trascendido en el tiempo, que han trascendido a sus fundadores, que han logrado la permanencia? ¿Y qué es lo que dan estas organizaciones a su entorno que las hacen parte del entorno, las convierten en una necesidad, pero a la vez también hacen que la organización tome elementos de ese entorno? Y entonces, en esta relación, no sé si simbiótica es el término adecuado, supongo que habrá profesionales de la biología que puedan corregirme, pero en esta relación es donde podemos suponer que esta organización tiende a la trascendencia, porque si bien muchas de las organizaciones suelen tener como problema básico que dan y no ven el problema, no ven cuándo toman recursos, sino que todo se convierte en ayudar, incluso agotar a su capital humano, trabajar más horas de las que se tendrían que trabajar con cierta precariedad laboral. ¿En qué momento se convierte esta organización también en un receptor de recursos que lleven esa nivelación y una relación más armónica con su entorno, y que en esta metáfora del animal organización pueda también explicar su permanencia y su trascendencia aún con los cambios del entorno? Entonces, desde ahí es un primer punto para invitarlos a una reflexión sobre lo que significa la sostenibilidad en las organizaciones, donde suponer que la sostenibilidad solamente es una consecuencia es simplificar esa relación, me parece ridiculizarla, porque hablar de la sostenibilidad de las organizaciones, que ha sido una preocupación prioritaria para la mayoría de ustedes, significa entonces llevar este análisis, decir, la sostenibilidad es una consecuencia, no es una causa. Y si bien un primer punto de partida es decir, bueno, para mayor sostenibilidad necesito mayor donadores, ¿no? Aquellas organizaciones que le han apostado a eso también, y conforme van teniendo un mayor nivel de conciencia y de implicación en esto, se van dando cuenta que esto es mucho más complejo, que no significa nada más buscar más donantes y más donantes y más donantes, ¿no? Porque aquello no es la única salida, sino que la sostenibilidad de las organizaciones implica desplegar una serie de alternativas, implica innovar. La mayoría de esas organizaciones, muchas ya están incursionando en una dinámica de venta de servicios, ¿no? Y a llegarse de otras fuentes que les pueda permitir la sostenibilidad. Voy a tratar de 4:57. Ok, estamos en ciernes de cerrar este intercambio. Ok, perfecto. Y lo que me gustaría decirles es que a raíz de esta nueva reflexión y de lo que hemos trabajado ya desde que inició la universidad, podemos entender que la administración en muy buena medida significa el que una organización pueda apropiarse de sus medios, de sus recursos, y pueda reinterpretarlos hacia la forma en que esto, hacia lo que necesita la organización. Es decir,
Las organizaciones, lo que hemos encontrado en estos años de trabajo y por supuesto en cada uno de los ámbitos de especialidad, como el que significa para mí la administración de recursos humanos, es que las organizaciones están muchas veces desperdiciando ciertos recursos o ciertos mecanismos para generar la sostenibilidad de sus organizaciones. Y que incluso en muchas de las organizaciones pareciera que se simplifica la sostenibilidad a la procuración de fondos, cuando la sostenibilidad tiene que ver también con la optimización de recursos, tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con la existencia de procesos, tiene que ver con otras variantes que en suma pueden llevarnos organizaciones sostenibles, organizaciones sustentables en un momento dado, ¿no? Que me parece que todavía implica un nivel superior a la sostenibilidad, y que en ese sentido es la administración una de las fuentes o uno de los medios más que con mayor frecuencia encontramos con posibilidades de mejoría. La universidad ha trabajado o ha también incursionado en diferentes modelos de acompañamiento a las organizaciones, porque como lo mencioné en su momento, aún así hay que advertir que todavía, al menos desde la academia, hay una carencia de respuestas, o sea, hay un ámbito adelantado de preguntas de lo que les está pasando en las organizaciones a lo que ha logrado documentarse y lo que ha logrado explicarse. Tenemos claro que las organizaciones de la sociedad civil tienen una lógica madurativa muy distinta a otros sectores, y que esta lógica madurativa tiene que ver con este nivel en el que se ven afectados pues, aquellos ámbitos profesionalizantes como es la sistematización, la procuración de recursos, la estrategia, la autonomía, la administración, el marketing en las organizaciones de la sociedad civil, no se digan, por supuesto, cuestiones normativas, y que de ahí al día de hoy la universidad proponga, ¿no? Algunos, bueno, la universidad esté en posibilidad de ofrecerles a ustedes e invitarlos a diferentes cursos, ahora el Diplomado en Dirección y Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil, que precisamente pretende el poder clarificar, el poder desagregar todas estas relaciones, bajo el supuesto de que las organizaciones están ahora en la situación o en el contexto actual preponderando como preocupación pues la sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido, el poder suponer que esta sostenibilidad no va a ser espontánea ni inmediata, y que hay diferentes mecanismos para llegar a esta sostenibilidad que van más allá de una procuración profesionalizada de donadores, sino que tiene que ver con otros elementos que van desde el andamiaje jurídico, normativo, la contabilidad, la planeación como una lógica típica de la organización, la evaluación, la profesionalización o la formalización de los modelos de intervención, la, la mercadotecnia, la gobernanza en la lógica de la relación que guarda una organización con su órgano de gobierno, y finalmente el emprendimiento social como una expresión constante en las organizaciones de una innovación permanente. Es de ahí que hoy estemos en posibilidad de invitarlos, ¿no? A conocer esta propuesta, de ofrecerles, por supuesto, el recorrido que hemos tenido en la universidad, la facultad, en todo este descubrimiento, análisis y esta distinción de lo que sucede con las organizaciones de la sociedad civil, y que nos pueda hoy dar constancia de que estas respuestas seguirán configurándose en diálogos orientados con ustedes. Por mi parte, creo que es lo que podría compartirles. Creo que en tiempo estamos, Brenda, si no me equivoco, creo que estamos en tiempos. Sí, sí, profesor, ya estamos a punto de concluir la sesión. Ok, entonces, de mi parte, lo último que me gustaría, pues, comentarles, ¿no? Bueno, por supuesto, yo soy parte de la facultad que está como responsable de participar en este diplomado como profesor. Y bueno, creo que por los tiempos es difícil hablar de una sesión de preguntas-respuestas. Fue una plática un recorrido muy genérico, y un intento, un esfuerzo por tratar de poder enfatizar o de poder transmitirles la importancia que tiene para nosotros el poder
el poder compartir todo el conocimiento y el avance que ha tenido la universidad en ese sentido. Brenda, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, le agradecemos mucho su valiosa plática. Seguramente fue del interés de varias personas y de utilidad sobre todo, ¿no? Y por supuesto, gracias al doctor Moisés Salinas Fleitman, ¿no? Por sus palabras de bienvenida, a todas las personas por su participación en esta sesión y comentarles que continuaremos con pláticas con temáticas relacionadas. Y bueno, esta plática en particular pues se da en el marco del próximo inicio del diplomado en Dirección y Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil, como ya lo comentó el maestro Corona. A todas las personas interesadas en el diplomado, quedamos a sus órdenes en los correos que se incluyeron en el chat. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos por su participación y bueno, pues al maestro Corona, ¿no? Una vez más. Y por último, nada más comentarles que se les enviará un correo electrónico con el enlace para que, en caso de así desearlo, puedan volver a ver la sesión. Gracias nuevamente y buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.